Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Al saludarles y agradecerles por acompañarnos, el primer planteamiento es cómo organizar una fiscalización. Usted va a representar a todos los ciudadanos y desde lo jurídico, doctor Calero, y le vamos a preguntar a un asambleísta que regresa, que ya tiene experiencia y que ya está en la comisión, acaba ya de decir, en la comisión de participación ciudadana, no en la de fiscalización, pero algo se podrá hacer. Así es que bienvenido, buenos días y ayúdenos con una primera apreciación sobre esto. Bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con el asambleísta. Gracias, igual. Y muchas gracias por esa generosa designación en representación de la ciudadanía. Ojalá pudiese representar a unos cuantos ciudadanos que durante todos estos años hemos estado seriamente preocupados por el tema de la corrupción. Y yo podría decirle en resumidas cuentas que si solamente quienes ocupan posiciones públicas, cargos públicos, cumpliesen con sus funciones, con sus atribuciones, con sus competencias, el asunto sería mucho más fácil y tendríamos la seguridad de que la corrupción estaría en niveles muchísimo menores. Mas sucede que desgraciadamente eso no ha estado sucediendo. Y ojalá estos vientos nuevos que soplan pudieran retomar o reenrumbar esta barca y ubicarla en senderos de institucionalidad. Basta citar el caso de la Asamblea, que desde mi punto de vista, y creo que para muchos ecuatorianos, no ha cumplido con sus competencias fundamentales, que son las de legislar y de fiscalizar. En el tema de legislación, obviamente que una especie de apéndice del Ejecutivo, porque así es la que ha legalizado la propuesta del presidente. Porque si se haría un análisis de las leyes aprobadas y de cuál fue el origen, quién hizo la propuesta, creo que estaríamos frente al caso de que los colegisladores se convirtieron, la Asamblea se convirtió en colegisladora, y no como la Constitución manda que el presidente de la República es un colegislador. Digo eso en cuanto a al tema de legislación. Y en el tema de fiscalización realmente es desastroso el balance, desastroso. Algunas veces en estos mismos micrófonos yo dije que el peor favor que podía haberle hecho ese grupo de asambleístas a su partido, a su movimiento, era el de no haber fiscalizado. Porque tapar la corrupción, hacerse el de la vista gorda respecto de actos evidentes de corrupción, y ya vamos a ver en qué consiste la corrupción, digo, es un flaco favor a la proyección, al futuro de su movimiento. Pero les permitieron al propio movimiento ganar las elecciones también, porque si se hubiese destapado cosas que insistentemente se trataron en campaña, ¿usted no cree que la ciudadanía habría reaccionado de otra manera? No sé si el estado de propaganda habría permitido eso, porque aquí el balance también tiene que ir por ese lado. El estado de propaganda, todo es un concierto. Todo es un concierto que en definitiva ha tapado, ha socapado la corrupción. Y yo diría en algunos casos inclusive que varios de los asambleístas que impidieron, que no realizaron, que no cumplieron a cabalidad su función fiscalizadora, inclusive estarían en una condición de cómplices o de encubridores de actos de corrupción. Diríamos, claro, el análisis jurídico y de ver de afuera, pero un político y un asambleísta que retorna a la asamblea, señor asambleísta Suero, ¿qué planteamiento nos trae? ¿Qué puede ser? Y decíamos, usted está libre de partido, y vale la pena, por ejemplo, decir, habrán otros asambleístas que llegaron en acuerdos a la asamblea, incluido con el partido de gobierno, que sean capaces de decir, a ver, vengo en representación y vamos a
a juntarnos y a plantear cosas para el país y sobre todo este tema de la fiscalización. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, doctor Calero, Francisco y quien nos escucha. Definitivamente, como dice el doctor Calero, ahí soplan nuevos vientos. Veamos si estos vientos favorecen o no, o solo son sencillamente los anuncios que hace rimbombantemente el nuevo gobierno. Definitivamente el rol fiscalizador o la recuperación del espacio que le corresponde a la Asamblea como el primer poder del Estado, que ha sido sometido al albedrío y al capricho del gobernante que ventajosamente ya se va, que definitivamente también se ha observado una obsecuencia total de parte de quienes han ingresado a ese movimiento político y por no perder cierto tipo de beneficios o canonjías, se han permitido fallarle a su pueblo que los eligió. Hay que cambiar en todo. Primero hay que cambiar la ley de la función legislativa. En el pasado, un legislador ejercía a plenitud su rol. Sin embargo, se nos criticaba mucho. Yo le pongo un ejemplo sencillo. En la última vez, hasta el 2003, cuando yo estuve y presidí la Comisión de Defensa del Consumidor, por ejemplo, e hicimos la Ley de Defensa del Consumidor, nosotros íbamos al sitio a hacer verificación en los supermercados, en las gasolineras, etcétera, con el intendente, y hacíamos un rol proactivo. Sin embargo, yo quiero decir con todo respeto, también mucho se denostó a la clase política por parte de la prensa, y se emuló, se acabó prácticamente ese rol que nosotros fungíamos. Lo ideal sería que la Comisión de Fiscalización no esté constituida mayoritariamente por miembros de un partido político, porque la fiscalización es necesaria para que el gobierno que ejerce su mandato tenga clara evidencia de que se investiga, y hay normativa conexa que permite que una investigación sea realmente objetiva y que no busque tampoco el escándalo, porque vivimos de escándalo en escándalo. Otra de las cosas, como decía el doctor Calero, la propaganda abrumadora en los medios de comunicación, fundamentalmente en estos medios que se dicen públicos, pero que pertenecen al partido de turno, haciéndole creer a todos los ecuatorianos que cuando un partido político gana las elecciones, este se convierte en el dueño del Ecuador y de la voluntad de los seres, de los ciudadanos. Por esa razón, yo estoy absolutamente convencido y espero que el discurso dado, tanto o las manifestaciones, tanto dadas por Lenín Moreno como nuevo presidente y como el nuevo presidente de la Asamblea, me refiero al doctor Serrano, en su posesión, en donde él ofertó y ofreció definitivamente abrir el paraguas y permitir que estos casos de corrupción salgan a la luz pública y no tengan pues el apadrinamiento o el silenciamiento de parte de la comisión o de la mayoría que actualmente todavía coexiste con nosotros en la Asamblea Nacional. Espero, hay que ser propositivos, hay que tener la oportunidad de darles el voto de confianza. Yo mismo le di el voto al doctor José Serrano y lo di porque yo creo que oposición no significa oponerse a todo, significa demostrar que creemos en su discurso, que estamos expectantes hasta para mañana más tarde tomarle cuentas. Pero ¿no será que se puede reinstalar esto de cómo hacemos una mayoría más sólida y usted ya dio el primer paso? Yo di el primer paso cuando me lancé a las elecciones, por la confianza que creo me merezco en sucumbíos. Nos conocemos algún tiempo, Francisco. Yo no he estado metido en ningún tipo de acto de corrupción, gracias a Dios. Me han reelegido por cuarta vez. Es más, yo fui destituido en el 2007 por haberme opuesto a la famosa consulta popular que terminó con lo que ahora tenemos. Y son casi todos los partidos los culpables y responsables. Vea, Pachacuti, GMPD, PRE, etcétera, etcétera. Todos aquellos que creían firmemente en que era necesario dejar de lado la Constitución del 98, que era muy buena, que tenía de pronto que ser reformulada en algunos aspectos. Sin embargo, todo eso, estas novelerías en las que le meten al pueblo y este desinterés del pueblo de enterarse de la cosa pública para entender claramente cuál es el rol o el derrotero que tenemos que tener hacia adelante, es lo que también abona para que esta desazón total que ahora tenemos se haya presentado como... Y haya durado 10 años.
10 años con tantos recursos, por favor. Es que la corrupción no solo está en los niveles del Ejecutivo, no, está en los municipios, está en las juntas parroquiales, pero por supuesto ahí es donde más existe. ¿Cómo puede ser posible que se haya hecho una ley que norme las acciones de los municipios y de los consejos provinciales como la COTAD y les faculte a los prefectos y alcaldes a hacer lo que les da la gana? Por ejemplo, contratar artistas para las fiestas que cuestan $200, $300,000, $400,000. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos desinstitucionalizado el Ecuador? Y que cuando existe una reclamación por cualquier sector social, por sentirse afectado, sencillamente acudan a la justicia, que igualmente está cooptada por el poder central. Es decir, tenemos un total desbarajuste y todo esto hay que tratar de enrumbarlo, pero eso no se lo hace solo con palabras, se lo hace con hechos. Y el hecho que hoy día estamos observando es que hay una comisión de fiscalización. Eso ya no le da mayoritaria. Bueno, yo quiero creer que es positivo. Doctor Calero, bueno, aquí tenemos un asambleísta con experiencia que representa además, y yo resalto, esta que es un problema político, las provincias pequeñas y las representaciones. ¿Cómo plantear entonces? Usted ha dado algunos puntos, enfrentar a quien tiene la mayoría desde el punto de vista propositivo, como lo ha dicho, pero que tenga algún efecto, que no sea solo el discurso. A ver, yo creo que tiene que irse, y voy a insistir por el tema de la calidad. De la calidad. Tiene que profundizarse los sistemas, los métodos de investigación para obtener información y evidenciar ante la sociedad, yo diría antes que respecto de la comisión, porque si va a haber una mayoría que va a seguir haciendo exactamente lo mismo, no tiene sentido tanto esfuerzo para que se ahogue ahí, que vaya y que continúe siendo la comisión de archivo. Yo creo que hay que evidenciar ante la sociedad, pero con trabajos serios, con trabajos profundos, que vayan muchísimo más allá del simple escándalo, de la simple denuncia, y para que le den el calificativo de denunciólogo que se quede ahí. No, investigaciones serias, profundas, digo, que puedan evidenciar todas las decisiones inconvenientes para el país que se hubieran adoptado. Y me parece que las señales desde el Ejecutivo del nuevo que deberían darse son muy claras. Por ejemplo, yo sí me permitiría recomendar que de un solo tajo se elimine el sistema de contratación directa. Que se eliminen las alianzas estratégicas. Así, de simple. Y eso es cuestión de simple y llanamente una reforma al reglamento, a la ley de contratación. A la ley del Sistema Nacional de Contratación. Sí, señor. En ese reglamento se violentó la ley. Y ese tiene que ser reformado. Una cosa así de sencilla. Otra cosa sencilla, mire usted, es que los nombramientos de los nuevos ministros y funcionarios públicos tienen que recaer en personas que tengan competencia, que tengan conocimientos en el sector. No puede seguir esta feria de que privilegio la incondicionalidad y la sumisión, ¿no es cierto?, al conocimiento, a las competencias. Entonces tienen que ir personas profesionales que obviamente tengan su afinidad y tengan su coherencia con el partido y con el movimiento de gobierno. Eso no se puede negar que deba ser así, pero que sean personas competentes. No puede ser como sucedió en el sector petrolero. Mire usted, que se ubicó en el ministerio y en las empresas a personas que en su vida, aparte de saber lo que es un galón de gasolina, posiblemente no sabían más que eso. Y entonces, el primer acto de corrupción es ese, ¿no es cierto? Aceptar una función para la cual no estoy preparado. Y peor aún de aquellos que van rotando en todos los ministerios y son competentes para todo y resulta que son incompetentes para todo. Ese es un primer acto de corrupción. Y entonces, el presidente de la República tiene que nombrar ministros a personas que tengan conocimiento del área, que sean competentes. Y entonces ellos no permitirán que los sabidos, los sapos, decía el doctor Velasco, los sapos de siempre, ¿no es cierto?, hagan de las suyas. Porque todos estos ignoritos o entraron a sabiendas de que sin conocer el sector iban a apoyar y hacer o les pusieron para que hagan eso. Pusieron para que hagan eso. Entonces digo, ese es uno de los elementos claves y fundamentales, ¿sí? Y en sectores estratégicos nombrar a personas que tienen conocimiento del área y que no van a permitir que desde afuera o desde adentro
hagan agua lodo. La región amazónica tiene un especial, digamos, que no vaya a ser que el petróleo que sale de ahí sea una maldición, ¿no? Para nosotros ha sido una maldición. Sí. Maldición, definitivamente. Tenemos todos los problemas sociales habidos y por haber, incidencias de enfermedades catastróficas. Tenemos todo, no tenemos trabajo. No tenemos derecho a trabajar, a invertir en un cabezal o en una excavadora para trabajar con las empresas de papel y que luego nos digan no nos han pagado. Es decir, estamos siendo burlados. Pero le voy a poner el cascabel al gato. Por favor. Y de una vez, doctor Calero, ojalá sea temas. El artículo 408 de la Constitución establece que cuando se extraen los recursos naturales de los ecuatorianos, el Estado jamás podría percibir menos de lo que percibe la empresa privada que los explota. Le pregunto, ¿cómo así la nueva modalidad contractual petrolera que permite que se pague hasta $30 por cada barril de crudo extraído por las empresas privadas, marginándole cero utilidad a los ecuatorianos? ¡Caramba! Eso es parte para estos medios de comunicación serios, los que han estado dispuestos pero el señor presidente dice que no ha tenido un solo centavo. Por y eso, ahí entonces está la razón. A confesión de parte, relevo de prueba, pues. Señor, ¿y cómo así hizo esos contratos cuando todos sabemos que producir un barril de crudo no va más allá de $9? Y se acabó el asunto. Aquí le escuché al expresidente cuando venía y decía yo con $18, creo que 18, dijo. Sí. Mané, no es que le estoy dando la razón tampoco, yo lo aprecio como persona, somos amigos, pero la verdad es la verdad. En el gobierno del señor Maguad, de ingrata recordación para muchos, no llegó hasta $12. Acuérdese lo que había en esa constitución tan bien estructurada. Decía, y ahí voy a ir. Cuando yo me salí de la ADP, acuérdese, yo renuncié. A mí me votaron por... Bueno, a mí me votaron en cambio por oponerme a la candidatura del doctor Maguad. Y algunos que se quedaron y que nos votaron y que han estado 10 años en este gobierno, quieren trasladar la responsabilidad del doctor Maguad a otros. Así es. Pero le digo una cosa, esto de la dolarización me ha hecho pensar en pero 10 años. Pero por supuesto es una de las mejores cosas que dejó haciendo aquí. Ha dejado un escudo. No quiere decir que estoy a favor. Bueno, no, pero más allá de eso. Lo que sí es cierto, a mí, yo renuncié a mi cargo de prefecto, de mi reelección de prefecto. Ajá. A los 2 años renuncio para venir a la asamblea a hacerme insultar. Porque ganábamos además $1.500 mensuales y con eso nos querían arrastrar. Porque era mucho dinero, decían. Hoy se gana mucho más. Ojalá no nos rebajen el sueldo. Bueno, no vayan a decir Azuero está diciendo que es mucho. No, yo no tengo problema. Lo que voy a decir es lo siguiente. Esa constitución establecía que cuando existían excedentes presupuestarios, que son por recaudaciones, por tributos, por el petróleo, estos deben ser canalizados a través de una ley. Se hizo la famosa Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas que la planteó el señor Maguad, que también tenía errores porque no era debidamente constitucional. ¿Pero ahí votó usted? A ver, vamos por bueno. Yo ya no era de la ADP. Yo ya no era de la ADP. Entonces, cuando se quería utilizar esos recursos, porque el barril de crudo para entonces se presupuestó en el Congreso Nacional a $14 y se vendió a 30, habían $16 de excedente. Ese excedente, el 50% fue para el FEIREP, que luego se llamó FEI6, se rifaron ese billete. Y luego, ahora. Y nosotros, este personaje amazónico dijo, Maguadcito, si quieres nuestros votos, porque le faltaba, ya se había dividido la ADP, se había convertido en 5 grupúsculos. Entonces, le dije, aquí nosotros recibimos el impacto negativo de la explotación y logramos el 40% para financiar la construcción y pavimentación de la troncal amazónica. Registro oficial 181 del 30 de abril del año 99. Con eso se construyó la troncal amazónica que empezó en La Guaira y terminó en Zamora. ¿Y no es un error eso? La troncal. ¿Cómo va a ser un error? Ayuda para que pero para por turismo, supuesto, para recién la gente, el ecuatoriano se da cuenta que la Amazonía ha sabido ser bonita. Los que veían bonita la Amazonía, bella, eran los extranjeros que disfrutaron a plenitud. Porque nosotros, no quiero usar un término que les dije en alguna conferencia que daba, pero realmente nosotros los ecuatorianos creemos que la belleza está en Europa, en Estados Unidos, y venimos... No valoramos, dice usted, lo que tenemos. En Morton, dice.
y no fui a comer mayón en Orellana. Me conste que ha estado en Morton, ¿no? No, yo les he oído. Doctor Calero. Doctor Calero, ¿usted vio que yo he comido? Pero conocía, casi nos da la dirección. ¿Cómo hacemos? Terminamos con usted, pero ¿cómo hacemos entonces para que este entusiasmo y esta fuerza irradie al resto? O sea, ¿cómo nos comprometemos además, no solo los medios y la ciudadanía, los profesionales como usted, para decir, vamos, este es el camino? Yo creo que tienen que venir señales de todos los sectores. En este cambio de gobierno, cambio de composición de la Asamblea, debería existir la suficiente, yo digo inicialmente, decencia política y responsabilidad ciudadana como para plantear por lo menos al inicio los sedazos nuevos siempre. Claro. ¿No es cierto? Y aprovechar ese impulso inicial para generar algunos de estos temas. Mire usted lo que acaba de decir el asambleísta respecto del artículo 408 de la Constitución, es el resultado de hacer el test constitucional. Entonces, si usted pone al test constitucional, pone artículo 408, que los beneficios, no los ingresos, los beneficios de la empresa contratista, nunca tiene el Estado recibir menos que eso, beneficios. Claro. Y entonces la decisión que adoptó el gobierno de reformar la ley de hidrocarburos y de renegociar los contratos, asumiendo los contratos que ya la figura esa la aplicó el ingeniero León Febres Cordero hace décadas, los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación, solo que modificaron la forma de pago del reembolso de las inversiones, y en la reforma el Estado asumió el riesgo del precio del petróleo. Y entonces cuando el precio del petróleo llega a $30 y tengo tarifas de $37 que pagar más costos de comercialización y producción, $42 que me cuesta producir, y recibo $30, caramba, hay una diferencia de $17. No solo que el Estado no recibe $1, sino que queda debiendo para cuando los precios mejoren y pagarle a la compañía lo que le adeuda. Pero eso no es nacionalismo. No. Eso se llama zapada. No es cierto. Entonces, por ejemplo, el test constitucional le va a arrojar eso. Justo para esto sirve lo que estoy planteando. Un test de constitucionalidad, de legalidad y de rentabilidad. A ver, ¿cuán rentable resultó para el Estado esta reforma constitucional? Perdón, esta reforma legal, esta modificación, esta renovación de los contratos petroleros. Solo para poner un caso. Bueno, que no sea sedazo nuevo, entonces. No. Porque, bueno, nuevo. Sedazo viejo. Ya, ¿no? Bueno. Entonces pasa todo. Pasa no, pero que pase todo bien.